Cordial saludo, mucho gusto. Mi nombre es Julia Díaz Ramírez, estudiante de la Universidad Nacional de Distancia UNAD. Y a continuación voy a realizar la sustentación de la fase número 4, que es Introducción a la Proteómica para el tutor Juan Camilo Álvarez Maecha, mediante el artículo seleccionado nombrado como Análisis proteómico del tallo de frijol común bajo estrés hídrico mediante marcaje isotópico estable en G. Como una breve introducción, menciono que el objetivo de la investigación proteómica es el estudio que se centra en analizar la complejidad de las vías involucradas en respuestas al estrés por sequía de los tallos de frijol para identificar los siguientes factores como las proteínas del tallo, las relaciones del déficit hídrico que pueda existir y entenderse a la adaptación de la planta, mecanismos bioquímicos como comprender las respuestas moleculares y bioquímicas de las leguminosas a la sequía y pues comparar este tipo de resultados mediante un análisis proteómico, analizando el estudio de los tallos previos y pues como las comparaciones con el estudio de las hojas. Para entrar un poco en contexto, quisiera mencionar que el frijol común sufre por estrés de sequía. La sequía es un estrés abiótico que afecta gravemente pues, el crecimiento y la productividad de las plantas. El frijol común es una leguminosa crucial por su alto valor, pero es sensible al déficit hídrico. Realmente, de acuerdo a este artículo, se estima que el 60% del frijol común se cultiva en secano, o sea, en sequía, y la sequía puede causar pérdidas de rendimiento de hasta el 80%, motivo por el cual es importante analizar cuáles fueron los factores que se analizaron en este siguiente artículo. Dando respuesta a las preguntas orientadoras, como lo es la número 1, en dónde se desarrolló la investigación, centro de investigación, autores, país, revista en donde se publicó, realizar un contexto general de este tipo de artículo. Brindo un pequeño contexto y detalles de la publicación, la cual esta investigación se desarrolló en el Instituto Agrícola de Eslovenia, ubicado en Ljubljana, Eslovenia. El centro de investigación es en la Universidad de Oslo, del Departamento de Biociencias Moleculares. Y los autores, pues su autor principal es Tanja Sanders, Wolfgang Jacob Vladimir y Jelka. El país donde se realizó esta investigación fue en Oslo, Noruega, y la revista donde se publicó es la revista de Fisiología Vegetal, Journal of Plant Physiology. La problemática a analizar se basa principalmente en el estrés hídrico o el estrés de sequía que se genera en este tipo de plantas, como lo es el frijol común, en donde se genera afectaciones a la producción agrícola y a la producción en general de este tipo de cultivo, ya que es uno de los factores actuales o una de las principales problemáticas que existen para el desarrollo de, pues, sobre todo de leguminosas en este caso, pero de cualquiera de cultivos agrícolas que existen actualmente para la producción y la seguridad alimentaria. En sí es analizar el desarrollo y la función fisiológica que tiene los tallos y las hojas de este tipo de cultivo, como lo es el frijol común, para analizar su acción molecular y proteómica y cuáles son esos factores que intervienen implícitamente en el desarrollo, acumulación o
acumulación de agua, cómo estas plantas se comportan frente al estrés de una sequía y así determinar los factores que intervengan en ella y cómo proteómicamente podría uno descifrar este tipo de resultados. En lo cual lo que realiza específicamente, en lo cual lo que realiza directamente este tipo de investigación, por lo cual desarrollan una investigación en la cual ponen o se pone en análisis cierta cantidad de plantas en donde efectúan o suspenden, inician 7 días suspendiendo el riego, 12 hasta 17 días en donde se obtienen los primeros resultados, en los cuales se busca analizar estas vías que contemplan el funcionamiento del consumo de agua desde la raíz hasta la planta. En este caso se va a analizar el tallo y cuál es su acción molecular proteómica en las hojas. La segunda pregunta, ¿cuál es la problemática que se quiere solucionar o responder a través de la proteómica? Contestó. ¿Y en qué especie? La problemática principal es evaluar el estrés hídrico por sequía de la especie de frijol Phaseolus vulgaris L, pues debido a la distribución desigual y la variación anual del régimen de precipitaciones, por lo cual pues se analiza ya sea durante el establecimiento temprano o la expansión vegetativa de este tipo de cultivos, la floración, el llenado, el grano y todo su desarrollo fisiológico. De acuerdo a eso, se busca analizar reguladores moleculares involucrados en la respuesta de la sequía, su tolerancia en este cultivo de frijol común, como puede cifrarse diferentes técnicas o aplicarse diferentes técnicas como ómicas o incluyendo esta proteómica, pues dado que este tipo de proteínas están directamente involucradas con el estrés de sequía en las diferentes plantas, lo que podría contribuir significativamente de pronto a un avance investigativo sobre el desarrollo y funcionamiento de la planta en general, tallo, hoja, en el cultivo del frijol, que podría ser un avance agrícola bastante importante para analizar actualmente en el desarrollo y en la evolución agrícola y sobre todo del cambio climático. ¿Cómo se Como siguiente pregunta, ¿cómo se abordó metodológicamente hablando la investigación, tratamientos, controles, condiciones de investigación? ¿Cómo se analiza esta información? Bueno, damos por entender que inicialmente para realizar este tipo de investigaciones pues se debe contar con los centros de investigación, laboratorios y el fin que se debe obtener de este tipo de investigaciones, dado el caso de que en esta se aplicó un tipo de diseño experimental de acuerdo pues a la inducción del estrés de la planta del frijol, en la cual se analizaron y se realizaron técnicas y controladores de diferentes condiciones agroclimáticas, ya sea al inicio del cultivo, el inicio del tratamiento, y se midieron bastantes factores en los cuales se encontraba un cultivo controlado, plantas cultivadas en invernadero que manejaban temperaturas de 15 a 25 grados centígrados hasta los 85 hasta el 85% de humedad con un riego regular, ya que pues menciono que dentro de este tipo de investigación se manejaron dos tipos de plantas, las cuales unas eran tratadas y las cuales eran controladas. En una se les manejaba todo las condiciones agroclimáticas y las otras se dejaban pues, el libre ambiente en donde iba a manejarse como una planta común y corriente para ver, pues para realizar el comparativo y poder analizar cuáles eran este tipo de factores que funcionaban dentro de las estructuras de la planta para hacer este tipo de resistencia a la sequía. Entonces, dentro de este tipo de análisis, se tuvieron que realizar técnicas de control de temperatura, control de humedad, control de medición del estrés
y pues el inicio del tratamiento inició con un grupo de sequía de 7, 12 y finalizando con un grupo de sequía de 17 días, que al final pues fue lo que en el día número 17 donde se obtuvieron los resultados. Uno de los métodos que se utilizaron para analizar la reacción de la planta fue el crecimiento vegetal y tratamiento contra el estrés, en los cuales se controlaron las condiciones de luz natural, temperatura y humedad. La temperatura se mantuvo de 15 a 25 grados centígrados con una humedad del 50 al 85%. Se sembraron macetas con una mezcla de sustrato fertilizado y vermiculita, manteniéndose con un riego regular a las 5 primeras semanas de edad. En este momento pues le aplicaron el tratamiento de sequía, suspendieron el riego a la mitad de este cultivo, a la mitad de este tratamiento, perdón, y se mantuvo como un grupo control para pues realizar el análisis y finalmente realizar la recolección y determinar el contenido relativo de agua que tenían las hojas como indicador del nivel de estrés. La segunda metodología que se realizó fue la preparación de extractos de proteínas y electrolisis en gel, en la cual se controló el nivel de estrés, los niveles de control del mismo, un almacenamiento a temperaturas de 80 grados centígrados y la medida se cuantificó el ácido cuántico, el ácido vinciconínico, garantizando la calidad y la concentración adecuada para el análisis proteómico posterior. Pues realmente las técnicas y los objetivos, pues las técnicas era, una de las técnicas fue el marcaje, perdón que se lo voy a leer porque está difícil, el N-acetocitsucinimida, que pues permite la digestión en gel con la tripsina. Se realiza la extracción y marcado de digestión de proteínas que permite la comparación y la cuantificación cuantitativa de la proteómica, y se realiza el análisis por espectrometría de masas, en donde se realiza la comprensión cuantitativa del proteoma, y además de eso, pues mediante estas técnicas se puede analizar las plantas con niveles de estrés por niveles de sequía. También se aplicó la preparación de extractos de proteína y electroforesis en gel, en donde se controló la cuantificación por ensayos del ácido vicinconínico y se aplicó la técnica de Geline, en la cual se permitió brindar la comparación cuantitativa del proteoma entre plantas control y estresadas por sequía. Recordemos que tenemos plantas tratadas y plantas control, en las cuales unas son tratadas como regularmente y en las otras se les hace un control de las condiciones agroclimáticas. Dentro de esta metodología se utilizaron técnicas de proteómica como la homogeneización, la sonicación y la centrifugación. También se aplicaron reducciones, alquilación y cuantificación por ensayos de DCA, electroforesis de SDC y de PAGE, pues también teniendo un tenido azul con Comasi y marcas de isotópicos estables en gel, y pues finalmente se realiza la comparación cuantitativa. Luego de esto se utilizaron metodologías como el marcaje de isótopos estables en gel y la digestión en tripsina, en la cual se realizó un control de muestras estresadas y reactivos pesados nombrados como N-acetoxi de succinimida y control de reactivo ligero nombrado como N-acetoxi H succinimida. Las técnicas utilizadas fueron la separación de péptidos digeridos con tripsinas, en las cuales se permite la adquisición de espectros de fragmento. También se utilizó la técnica HPLS, que permite la separación, purificación e identificación de proteínas. También se aplicó
Esto fue por medio del nanoflujo Agiles 1200. También se aplicó la técnica de columna C18 con unas medidas de 150 por 0,75 milímetros. Dentro de la adquisición de fragmentos se utilizó el LTQ y la sinergia elevadas por erosión, lo que permitió la cuantificación relativa de proteína y el marcaje de isotópicos si es pesado o ligero HL. También se utilizó el método de MS y análisis de datos, en el cual el análisis fue el LS-MS con el MS de los péptidos dirigidos con tripsina. Se realizó mediante un sistema de HPLC y los nanofluidos Agiles 1200, acoplada a un electrómetro de masas, el LTQ Orbitrán XL, y con una fuente nanoelectropulverización. Las muestras. Este tipo de datos se procesaron en el software MathSquan aplicando una tolerancia. En cuenta este tipo de análisis, en resumen, en general, pues la investigación abordó mediante una rigurosa metodología de laboratorios para asegurar la precisión en la identificación, realizando diferentes tipos de técnicas como la preparación de extractos, cuantificación de proteínas mediante ensayos y almacenamiento a 80 grados centígrados, electroféresis en gel, uso de una técnica de geline para la comparación cuantitativa de las proteínas, un marcaje isotópico en la cual usaron un reactivo pesado que es H y uno ligero que es L para la cuantificación relativa a los péptidos. Y adicionalmente utilizaron una técnica MS y un análisis de datos por medio de un software, lo cual permitió el procesamiento de datos y el análisis correcto de todo este tipo de información. Finalmente, como conclusión, generar 3 conclusiones, socializar, que sea específica y que tenga en cuenta las conclusiones y los resultados de. Como conclusión número 1, la acumulación de agua y estrés, pues de acuerdo a los resultados dados, en el día de sequía número 17 se obtuvo una diferencia en porcentaje mayor del 45% de las plantas que fueron controladas versus las plantas que fueron tratadas, por lo cual se identificó que al realizar el control de riego y las condiciones agroclimáticas de este tipo de plantas, lo que genera es un efecto fisiológico en la planta donde ella activa todo su sistema fisiológico y lo que genera es una mayor conducción en el tallo, una mayor conducción de agua en el tallo cuando este tipo de plantas se enfrentan a un momento de sequía. Su conducción en el tallo aumenta. Lo que podemos identificar en este resultado específico es que el manejo y el control de las condiciones agroclimáticas puede generar un efecto, en este caso sería benéfico para la planta y para sobre todo el control de los niveles de estrés, identificando que ella misma mediante su manejo fisiológico y metabolismo de supervivencia lo que genera es brinda un mayor porcentaje de regulación, de transporte de nutrientes, porque siente que la planta va a morir y por eso aumenta su proceso metabólico, su proceso fisiológico, para así absorber, pues para absorber por ese tallo la mayor cantidad de agua para poder sobrevivir. Por eso en condiciones de estrés, este tipo de plantas aumenta su conducción de agua en el tallo y se concentra en el tallo porque es su modo de sobrevivir, y en este caso pues analizaremos en la siguiente conclusión cómo es el análisis proteómico ya en las hojas de la planta. Entonces, como segunda conclusión podemos obtener que el aumento de proteínas relacionadas con la síntesis y degradación de otras indica que la planta busca mantener su equilibrio celular,
es muy común, o bueno, lo podemos relacionar lo que pasa con las hojas, en donde la planta por supervivencia lo que hace es eh, absorber lo que más pueda de agua y acumularlo en sus hojas para poder resistir ese tipo de estrés de sequía y poder mantener la planta sana y que no muera. Entonces, dentro de estos tipos de estudios, lo que se realiza o realiza la planta es una activación de proteínas, mantenimiento homeostático, resistencia a la sequía y pues lo que genera la planta es un estrés por sequía. Lo que genera la planta es un equilibrio celular y una resistencia a este tipo de cambio climático. Resiste lo que más puede, acumula lo que más puede de agua para poder sobrevivir, ya sea en su conducto tejido principal, que sea el tallo, o en sus tejidos de acumulación de agua hacia las hojas, para así poder sobrevivir y generar una mayor resistencia a este tipo de sequías. Como conclusión, podemos definir que este tipo de investigaciones funciona para analizar el tipo de equilibrios celulares que puede mantener la planta antes de llegar a su muerte, y sobre todo aprovechar este lapso de tiempo en donde la planta se activa para utilizar todo su metabolismo fisiológico y así no permitir su muerte, o que la planta no genera un tipo de resistencia a la sequía. Me parece de gran importancia este tipo de investigaciones, por lo mismo que mencioné anteriormente, porque es donde las plantas maximizan su desarrollo metabólico y encuentran un equilibrio celular en este caso y generan una resistencia a la sequía, lo que nos ayudaría a mantener cultivos, producciones y economía. Como conclusión final, podemos definir que la sinergia entre tallo de hoja son similares, en donde estas dos se activan en sinergia de forma similar, activando todas sus proteínas que son claves para el desarrollo de procesos como la fotosíntesis. Aunque las hojas son las principales productoras, los tallos contribuyen a este tipo de proceso. Ambos tejidos trabajan conjuntamente para adaptarse y resistir a la falta de agua, también como la energía en cuanto a la producción de energía necesaria para mantener las funciones vitales bajo el estrés, y mecanismos de defensa que la planta desarrolla, activando todo su mecanismo de protección contra el daño celular inducido por la sequía. Si tuviera la posibilidad de aplicar el mismo abordaje en un problema nacional en su región, ¿cómo lo haría? Bueno, inicialmente el cambio climático es algo que ya existe y es el futuro para donde llevamos la agricultura en este momento. Realmente en este momento se debe pensar en algo agroambiental, y de forma profesional y personal pensaría en el análisis y el estudio del cultivo de aguacate frente a su resistencia a la sequía y el manejo monocultivo del cultivo de maíz. ¿Por qué de esa manera? Porque podíamos analizar todo el tema o la sinergia que existe entre manejar un monocultivo de aguacate con maíz para analizar o estudiar o comparar la relación que tiene la resistencia de este tipo de leguminosas de maíz. ¿Por qué? Porque el maíz es fijador de nitrógeno, el maíz es restaurador de suelo y activador de micronutrientes, de microorganismos en el suelo, lo que permite la restauración de ello y pues la nutrición del mismo para que la planta pueda alimentarse y absorber todos los nutrientes. ¿Por qué en el cultivo de aguacate? Porque el cultivo de aguacate en este momento es uno de los principales productores a nivel nacional y que está brindando bastante rentabilidad económica, y existen bastantes hectáreas sembradas a nivel nacional, y sería bastante interesante poder hacer una investigación, sobre todo porque este tipo de cultivo es muy susceptible a enfermedades que entren directamente por las raíces y por el suelo. Suelos áridos no funcionan, suelos que sean con bastante porosidad tampoco funcionan, suelos que sean infértiles, este cultivo no funciona, lo que generaría una sinergia bastante interesante con el maíz
y lo que podríamos brindar es primero una resistencia que sea efectiva, por lo menos duradera, en los primeros años de vida del aguacate para que pueda crecer resistente y fuerte, porque las primeras pérdidas de este tipo de cultivos son en sus primeras 9 meses, en donde él está en formación para ya su desarrollo como adulto. Y adicionalmente le brindamos por medio de un cultivo natural, un monocultivo, un acompañamiento, la restauración del suelo en caso de que pueda existir algún tipo de sequía, algún tipo de suelo infértil, algún tipo de contaminación del suelo, en donde el cultivo de maíz absorbe y restaura este tipo de suelos. En sí lo realizaría primero pues a la restauración de suelos por medio del cultivo de maíz y segundo para el manejo de la afectación de la sequía en comparación del aguacate versus el maíz. ¿Cómo lo podríamos manejar? ¿Cómo podríamos hacer un desarrollo biotecnológico con este tipo de cultivos en que los beneficios o la resistencia que tenga el maíz lo pueda tener el aguacate, si se puede biotecnológicamente, o analizar con qué plantas puede tener compatibilidad para que este cultivo de aguacate pueda ser resistente y mantener una producción óptima? La bibliografía usada netamente del artículo. Muchas gracias por su atención y que estén muy bien.